¿Recuerdas la última vez que jugaste Half-Life? Sí, así es. ¿Y si te dijera que Half-Life 3 ya no es un sueño? Que quizás no es un rumor, ni una broma vieja de internet. Posiblemente es real y jugable. Pero entonces viene la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Estás listo para volver? ¿O ya es demasiado tarde? Recuerdo la primera vez que vi y jugué Half-Life. No la 2, la primera. Lo vi en la casa de un amigo que tenía una PC mejor que la mía. La mía era en aquel entonces el famoso PC del gobierno, que literalmente era un cohete a punto de despegar o de estallar. Había un hombre silencioso en un tren, una voz dando anuncios científicos que ni entendía, y una tensión al inicio, pero que me envolvía y me traía curiosidad. No había menús dramáticos, ni tutoriales, ni cinemáticas, en un andén que te llevaba dentro de las instalaciones. Y mientras explorabas, todo empeoraba. El experimento fallaba, la realidad se rompía, y tú, con tu palanca oxidada, tenías que abrirte en paso en medio del desastre. Yo no sabía lo que era una narrativa inmersiva, solo sabía que algo en ese juego me hacía sentir adentro. Y eso, sin darme cuenta, cambió mi forma de jugar, y tal vez la tuya también. Gordon Freeman no decía nada, nunca, ni una sola palabra. Y eso, lejos de ser una limitación, se sentía como una decisión. Porque en ese silencio, tú eras él. Tú decidías cómo moverte, cómo observar, cómo reaccionar y claro, cómo disparar. Y el juego te hablaba con entornos, con luces, con miradas de NPCs que esperaban algo de ti. Y ese enfoque tan callado, tan directo, hizo que me sintiera visto de una forma distinta. Ya no era solo jugar, era estar presente. Como si el juego no necesitara explicarse, porque ya lo entendías con el pasar del tiempo. Y cada vez que nos metíamos en esos laboratorios llenos de ecos, bichos, sentíamos algo muy parecido a un temor que estaba por venir. Pero sin embargo no sabíamos de qué era. Y en general, todos crecimos con algo que nos marcó. Para algunos fue una canción, para otros una película, y para muchos fue un videojuego. Half-Life no fue el más popular, ni creo el más comercial, pero sí fue el primero que nos miró distinto. Quizás no nos gritaban, no nos explicaba todo, nos lanzaba al mundo y confiaba en que íbamos a entender. Y lo más impactante es que, aunque lo jugamos en silencio, lo recordamos con tanto ruido por dentro, como si algo en ese juego hubiera prendido una alarma que no hemos logrado apagar desde aquel entonces. Y es por eso que el juego era tan poderoso, porque quizás no necesitaba que alguien te explicara nada, tú lo sentías. Y ¿te acuerdas de esa parte donde los científicos se escondían tras cristales rotos y tú solo tenías 4% de vida y ningún arma? Era puro terror. Pero no del barato. Era el miedo de no entender del todo lo que pasaba y tener que seguir igual. Ese era el lenguaje de Half-Life. Ambiente, sugerencia, presión psicológica. Y tú estabas justo en el centro. Y entonces llegó Half-Life 2. El salto fue como de pasar de ver el mundo en blanco y negro a verlo en tonos grises, muy grises. Ciudad 17 era como el reflejo de lo que más temíamos, el control total, la vigilancia, el poder sin rostro. Y tú, de nuevo, sin decir ni una sola palabra, eras el tipo que podía desequilibrar todo. La física del juego era una locura. Mover objetos con la Gravity Gun era como jugar con los elementos. Pero, aún así, lo que más nos atrapaba no era el gameplay, era la atmósfera. La forma en que Alex te miraba, el peso de los pasillos, la idea de que no estaba solo, pero tampoco seguro. Y ahí fue cuando creíamos que el futuro ya estaba aquí. Pero después de eso, puro silencio. Una pausa que al inicio no preocupó a nadie. Valve decía estar esperando el momento correcto. Luego pasó un año, y otro, y otro. Y empezaron las bromas en internet. Half-Life 3 confirmado, en memes, foros. Todo el mundo hacía chistes.
pero todos queríamos lo mismo. La verdad es que nos reíamos porque dolía, porque una parte de nosotros sabía que había una historia que no iba a terminar. Y en el fondo, esa historia no era la de Gordon Freeman, era la nuestra. Y entonces, años más tarde, cuando ya dábamos todo por perdido, llegó Half-Life Alyx. Y fue un regalo inesperado, una experiencia en VR que no todos pudieron jugar, pero que volvió a prender la chispa. Aunque, sinceramente, ya no fue lo mismo. Solo parecía como si estuvieran probando con nosotros un mercado nuevo, pero no era así. La ambientación estaba intacta, los detalles, la tensión, la narrativa implícita. Volvimos a sentirlo, aunque desde otro cuerpo y otro personaje, otra voz. Fue como reencontrarte con alguien después de muchos años y darte cuenta de que sigue hablando el mismo idioma. Half-Life, incluso en otro formato, en cierta parte seguía vivo. En cierta parte. Pero justo cuando creímos que estábamos de vuelta, volvimos a caer. Porque Half-Life Alyx no era la secuela, era una historia paralela. Y entonces empezó el miedo real. Y si su momento pasó y cualquier intento de revivirlo sería solo una sombra de lo que fue, ese segundo golpe dolió más. Porque éramos adultos. Y ya no nos dolía el juego. Nos dolía lo que habíamos perdido en el camino. Pero ahora, en 2025, los rumores suenan distinto. Ya quizás no es un meme. Quizás ya no es una ilusión. Insiders confiables dicen que Half-Life 3 es jugable, de principio a fin. Valve lo llama HLX. Y por primera vez, el silencio no se siente como un adiós, sino quizás como una preparación. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿y si vuelve? Pero no es tan simple, porque el juego puede volver, pero ¿y nosotros? ¿Tenemos tiempo para detenernos? ¿Para dejarnos llevar por una narrativa que se construye en los márgenes? Half-Life no te premia por correr, te recompensa por quedarte un momento más, por observar los detalles, por respirar. Y ese tipo de experiencia hoy aún la podemos vivir. Porque seamos honestos, con todo esto de la inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek, se pueden crear muchas cosas en realidad. Y el mundo del mobile atrae mucha gente, el mundo de las consolas atrae otro tipo de público. Y sinceramente no queremos que vuelva un juego, queremos que vuelva una sensación, la de estar inmersos, la de perder la noción del tiempo, la de sentir que un videojuego puede hablarte sin decir una sola palabra. Y eso es mucho más difícil que programar una física nueva o mejorar los gráficos. Eso es hacer que una historia vuelva a tocarnos el alma. Y ese es el verdadero reto de Half-Life 3. No ser mejor, sino ser verdad. Y tal vez no va a cambiar la industria. Tal vez no supere a todo lo que vino después. Pero sí, al jugarlo volvemos a sentir, aunque sea por un segundo, que todo está empezando de nuevo. Entonces, allí habrá valido la pena. Porque en medio de tanto contenido desechable, de juegos que se olvidan al día siguiente, Half-Life 3 no vuelve para entretenerte. Vuelve para recordarte que alguna vez creíste en algo. Y ese tipo de cosas no se olvidan tan fácil. Al final del día, si es que Half-Life 3 se anuncia, si aparece ese tráiler, si escuchas otra vez esa voz que te dice: manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. No hagas scroll, no corras a Twitter, no grites en el chat. Solo escúchalo. Y pregúntate en silencio: ¿estoy listo para volver ahí? Porque tal vez ese lugar siempre estuvo esperándote, solo que no sabías cómo regresar.